libro con L de libertad. El Radio Sol 106.3 FM. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los escritores. Pues bienvenido, maestro. Gracias, Bienvenido, maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. ¿Sí? Como quedamos en. Como que ya me quedan como 40, yo creo. ¿De fuegos? De fuego. De fuego. Bueno, algo es algo, ¿no? La cachimba de la mina, algo. Sí. Algo es algo. Como quedamos el miércoles, viene hoy viernes el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos a comentarnos él, su libro, El Magonismo en Sonora, 1906-1908, historia de una persecución. Es una colección de Alforja del Tiempo de la Universidad de Sonora. La edición es de 2003. Como nos comentaba el miércoles, él es originario de Cananea, cursó la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora y la maestría en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán, de la hermana República de Yucatán. Así es. Decían en aquellos así tiempos. es, todavía. Me voy a permitir leer la contraportada, como para ir abriendo boca, maestro, Claro. entrando en materia y que nos puedas tú comentar pues tu primer texto, ¿no? Así es. Después de una prolija carrera historiográfica. Encandilados por la historia oficial y por figuras de la talla de Álvaro Obregón, Calles o Adolfo de la Huerta, los investigadores, por olvido u omisión consciente, han hecho mutis ante las labores revolucionarias del Partido Liberal Mexicano llamado Magonismo, por encabezarlo Ricardo Flores Magón, la corriente más radical de los movimientos sociales de la historia de México, cuya ideología adquiere más vigencia que nunca. Este trabajo tiene la virtud de llenar ese hueco historiográfico, pues es la primera vez que se tocan las actividades desarrolladas por el PLM en el estado de Sonora, rescatando figuras como las de Fernando Palomares, Mayo, Javier Huitimea, sin duda Yaqui, Sí. Luis García y toda una playa de individuos que realizaron trabajos revolucionarios con el fin de acabar con la explotación de los trabajadores y por la instauración del anarquismo en México. Cuando yo leí este texto, maestro, que hiciste el favor de ponerlo a mi disposición, por allá en el fin del 2004, por allá, Sí. y ya en la presentación, me acordé mucho de aquel poema de Bertolt Brecht, que dice Bertolt Brecht, no sé si es el personaje, pero es la idea. Dice, Napoleón conquistó Europa. Dice, él solo. No llevaba ni siquiera algún cocinero que le haya ayudado por ahí, ¿no? Entonces aquí dice, Obregón hizo la revolución, ¿no?
con Calles y Adolfo de la Huerta, solos, ¿sí? Que la huelga de Cananea de 1906, que Baja Calderón, que tiene el nombre de su calle aquí de Hermosillo, Manuel M. Díaz, y ellos solos. ¿Qué encontró el investigador Alfonso Torúa Cienfuegos cuando hizo su trabajo historiográfico del magonismo en Sonora? Pues yo encontré que la revolución fue todo un proceso que se inició mucho más antes, ¿no? Como usted de 1910, como usted mismo lo dice, casi todos los historiadores habían centrado su atención del 10 para adelante, ¿no? Del movimiento maderista en adelante, con figuras pues como Elías Calles, Obregón, etcétera. Y en el movimiento precursor, digamos aquí en Sonora, lo que se había nada más mencionado era la huelga de Cananea. Y se decía pues que ahí había habido una participación de miembros del Partido Liberal Mexicano, o magonismo, como también se le denomina, ¿verdad? Que habían estado también ahí en Cananea. Entonces, me encontré también que la versión sobre la huelga de Cananea también era muy parcial, que seleccionaba a 3 o 4 individuos, ¿verdad? Individuos que de alguna manera después tuvieron que ver mucho con el gobierno. Y sin embargo, muchas figuras que quebraron con las diferentes facciones revolucionarias, ¿no? Como el maderismo, el carrancismo, etcétera, pues quedaban totalmente al margen. No había nadie que los rescatara, no había nadie que los pusiera, pues, ¿no? En su lugar, porque como usted dice, no se hacen solas las cosas, no es un caudillo únicamente, sino que todo obedece pues a todo un proceso en el que participan estos personajes, que inclusive pues les toca batallar, ¿no? Mucho. Ellos fueron perseguidos, encarcelados, sus imprentas destruidas, y en fin, ¿verdad? Eso fue lo que me encontré yo, que había que llenar ese hueco, que había que rescatar a estos personajes, que no es uno solo, sino todo, como decíamos, toda una pléyade, ¿no? Todo un conjunto de individuos. Y también me encontré que se centraba mucho la cuestión del magonismo en Cananea, como si nada más hubiera habido ahí el brote, ¿no? Y sin embargo, rascándole un poquito, sabemos, por ejemplo, que los magonistas tuvieron una relación muy intensa con el Club Verde, por ejemplo, ¿verdad? El Club Verde, por esto que hay un vals, ¿verdad? Hay un vals de Rodolfo Campodónico. De Rodolfo Campodónico, ¿no? Sonorense, tengo por lo menos avecinado. No, sí, Sonorense, por ahí hay un busto de él aquí en el centro histórico. Sí. ¿Sí? Incluso muchos creían que el Club Verde pues era un centro de baile, ¿no? O un tipo así como el Casino de Hermosillo de aquellos años, como la Muralla, el lugar de... No, era un club político. Era un club que se llama García Morales, ¿verdad? Pero que portaba un distintivo, ¿verdad? Verde, y por eso se llamaba el Club Verde, porque había otros, los que se ponían el distintivo guinda, digamos, que era la gente pues porfirista, ¿no? Apegados al porfirismo. Entonces pues me encontré pues también eso, ¿no? Que había que ubicar también a los magonistas en muchas partes de Sonora. Las principales ciudades de Sonora, ahí había gente haciendo labor revolucionaria, primero en 1906 para estallar un movimiento armado en septiembre de ese año del 6, y después en 1908 también, ¿no? Entonces, bueno, en la historiografía, vamos a decir, tradicional, en nuestro país, que no está mal, o sea, pone foco sobre algunos elementos, aunque oscurece otros, por eso la labor tan importante de historiadores como tú, Alfonso, ponen a la huelga de Cananea como uno de los antecedentes fundamentales del estallamiento del movimiento armado del 10, ¿no? Lo mismo que la huelga en Río Blanco, en Veracruz, esta huelga de textiles. Que fue un año después. Que fue un año después. Sin embargo, tú planteas, y de manera pues muy documentada, que pues sí, fue el junio, ¿no? El 1 de junio. El 1 de junio de 1906. Pero de acuerdo a los planes de los magonistas, abortó. O sea, fue un aborto lo que salió. No salió la verdadera criatura que estaban creando. Exactamente. Yo lo afirmo aquí, ¿no? Que mientras que muchos dicen que la huelga fue propiciada por los elementos del Partido Liberal Mexicano, fue todo lo contrario, ¿verdad? Ellos efectivamente comenzaron a llegar ahí de manera clandestina, muchos personajes,
entre ellos Fernando Palomares, de verdad que se encargó de hacer un trabajo de espionaje, ¿no? Porque la intención era estallar el movimiento en septiembre. Armado. Entonces ellos sabían que Green tenía dinero, que había armas ahí, y ellos nunca pensaban en la huelga, nunca pensaron en una huelga, fue un movimiento espontáneo que inclusive ellos en el periódico Regeneración hacen la aclaración de que fue un movimiento espontáneo y que si ellos hubieran participado, o si hubiera habido por lo menos una mínima organización, hubiera terminado en otra cosa, ¿verdad? No una matanza vil que se hizo de trabajadores. Bien. Fíjate, habría que ubicar, bueno, hay que ubicarnos, sin duda tú lo haces, Alfonso, ubicarnos, o sea, ¿qué implicaban todos estos movimientos en el siglo XIX, vamos a decir, europeo, que después vienen y nos rebotan por acá? Allá estaba, pues, el marxismo, a todo lo que daba en el plano teórico, y también, ¿no?, la Comuna de París, los análisis de Marx y Engels, etcétera, etcétera. El marxismo como toda una corriente, y creo que ellos formaron la primera internacional, ¿no? Marx y Engels, muy bien. Sí. Pero esa era una corriente, ¿no?, para formar la dictadura del proletariado, un estado al servicio de los trabajadores y el comunismo. Bien. Pero había otra corriente, vamos a decir que revolucionaria también, la del anarquismo. Así es. La de Bakunin, la de Kropotkin, allá de Rusia. Ellos no querían saber nada del Estado. Así ¿sí? es. Era bueno. Y había otros movimientos sindicalistas. Así ¿sí? Es decir, que decían, no, los obreros están trabajando 14 horas diarias, hay que luchar porque trabajen 12, porque trabajen 10, después que trabajen 8, ¿sí? Están ganando tal cantidad, no alcanza, tienen que ganar más, ¿no? Pero ese tipo de lucha no iba ni con el anarquismo ni con el marxismo, ¿sí? Incluso hay unas críticas muy fuertes de Marx a programas sindicalistas. Dice que esto no va a conducir a nada. Bien, todo eso nos llega para acá. Y figuras, creo que oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, ¿no? Sí, y Jesús, sí, de toda oaxaqueño, la familia, sí. Sí, toda la familia. Les llega todas las ideas, por eso se forma una amalgama, también en Europa y aquí en América, del llamado anarcosindicalismo. Así es. Oye, entonces, en esa corriente están inscritos, pero los Flores Magón, el magonismo, muy bien documentado con Regeneración y propagandizado con Regeneración, ellos no iban por aumentos de sueldo, ¿sí? Ellos iban por la revolución, entonces... Inclusive no iban ni por un puesto siquiera. Ni por un puesto, pues. O sea, Ricardo Magón se negaba terminantemente a tomar un puesto. Inclusive cuando triunfa la revolución, Madero manda a su hermano Jesús, que ya se había afiliado al maderismo, a conversar con Flores Magón, que se encontraba en Los Ángeles, California, ofreciéndole la vicepresidencia. Y Flores Magón dijo, nosotros no estamos luchando por puestos, estamos luchando por una transformación profunda de la sociedad, ¿no? Entonces, esos enviados, como Palomares y otros, van a preparar la revolución. Así es, ¿sí? Entonces, están preparando la revolución. ¿Cómo estarían las condiciones, ¿no?, que estalla? Porque no fue una, bueno, digo yo, no fue una provocación, no fue que algo abordó, no, es que las condiciones las que tenía ahí Green y su Cooper Company y todos los obreros eran terribles, por eso es que estalla antes y eso pues lo saca de balance. Sí, totalmente, los agarra de sorpresa, todavía no estaba maduro el movimiento, ¿no?, para ese momento. Sin embargo, van a seguir empecinados ellos, ¿verdad? Decíamos, la huelga cananea alerta a la policía, comienzan a catar domicilios, comienzan a interceptar cartas, ¿verdad? Y comienzan entonces a relucir muchos nombres que no habían sido detectados. Que estaban en la clandestinidad. Estaban totalmente en la clandestinidad. Uno de ellos era Fernando Palomares, que trabajaba en la tienda de raya. Llega un telegrama mandado de Hermosillo, de Luis Torres, que decía, apréndase a un individuo de raza mayo, que tiene 19 años y que trabaja en la tienda de raya. 19 años tenía. 19 años tenía que en ese entonces, jovencitos, casi todos ellos eran personas muy jóvenes, ¿no? Y Fernando Palomares pues ya traía toda una tradición de lucha. Fíjate, háblanos de esta figura, Alfonso. Sí, porque háblanos de esta figura. Lo abordamos aquí en el trabajo del Magonismo de Sonora, ¿verdad? Y fíjense que este personaje para mí fue una persona muy interesante. Lo había visto yo por allá en un renglón, un rinconcito por allá, en un libro así muy aislado, ¿no? Pero me fui al Archivo General de la Nación y de ahí con una documentación muy interesante sobre Fernando Palomares.
Y también en el archivo Ethel Duffy Turner, esta mujer que fue esposa de John Kenneth Turner, que fue muy amiga de Fernando Palomares, ¿verdad? El de México Bárbaro, Sí, ¿no? el de México Bárbaro. Ella tenía una colección de cartas muy interesantes y también una pequeña biografía que estaba haciendo de Fernando Palomares. Okay. Entonces ahí agarré datos yo y supe que Fernando Palomares había sido un indio mayo, pero hijo de un aventurero portugués y una india mayo. Era mestizo. Era Pues. mestizo. Pero Aunque hablaba la lengua. porque su padre pues nunca lo vio, ¿verdad? Ni siquiera lo vio nacer. Él se cría ahí con los mayos, pues su mamá era mayo, ¿no? Pero su mamá muere de hambre, fíjese, muy temprana edad de Fernando, se queda él huérfano y su nino, un nino de él, se lo lleva a trabajar. Su nino trabajaba en aquella colonia fureriana que quiso fundar Albert K. Owen en el Valle del Puerto. Otro personajazo, ¿no? Otro personajazo que había sido el que construyó el ferrocarril Ciudad Juárez, México, y que pidió permiso al gobierno mexicano para traer un grupo de colonos norteamericanos y desarrollar la agricultura, el puerto de Topolobampo y lo que conocemos ahora como el Chepe, ¿no? Que es el tren que va a Chihuahua. Sí, que iba a conectar la costa atlántica que pasa por la barranca del Cobre, ¿no? Fue un trabajo, de ingeniería, ¿no? Tremendo, ¿no? El Chihuahua Pacífico, se llama Chepe, Chihuahua Pacífico, ¿no? Que es una delicia transitar por esa. Sí, no, aparte, ¿no? Pero bueno, el proyecto, digo, el niño ahí se va a crear en esa que le llamaban logia a ellos. Llegaron 250 colonos, muchos de ellos profesionistas en diferentes ramas, y comenzaron a desarrollar la agricultura, pero a la misma vez abrieron teatros, escuelas, bibliotecas, y había gente pues de diferentes nacionalidades ahí, ¿verdad? Mientras trabajaba Fernando Palomares ayudándole a su nino ahí, también asistía a las escuelas. Él no sabía español, sabía pura lengua mayo, ahí va a aprender español con ellos, va a aprender inglés y hasta un poco de ruso y alemán, porque tuvo maestros rusos y alemanes, y era un chico muy listo, ¿no? Entonces el proyecto va a durar 10 años, va a fracasar porque estaba hecho para 300 gentes, y pues era la ciudad utópica a la que todo el mundo quería llegar, ¿no? Mucho europeo, mucho norteamericano, de tal manera que llegó un momento que fue insostenible el proyecto, fracasó y Fernando Palomares se traslada a Culiacán, ¿verdad? Ahí trabaja en una compañía gringa porque sabe un poco de inglés, y se afilia primero a la logia masona, ¿verdad? Se hace masón, y en 1900, cuando Camilo Arriaga lanza la convocatoria para formar el PLM, Fernando Palomares va a ser uno de los primeros en responder a ese, jovencísimo, a ver, tiene unos 16 años, algo así, ¿no? No puede ir al Congreso porque no tiene dinero, ¿verdad? Sin embargo, se convierte él en distribuidor de Regeneración y el Hijo del Aguizote en toda la región de Sonora y California. Cuando los Flores Magón deciden irse a Estados Unidos exiliados para seguir trabajando allá, hay elecciones en Sinaloa, Fernando es opositor, lo persiguen, se va primero a Cananea y luego se va a Estados Unidos a buscar a los Flores Magón para ponerse a sus órdenes y seguir en la lucha, ¿no? Cosa que hacen, entonces lo mandan a él a Cananea, especialmente, ¿verdad?, para que haga ese trabajo de espionaje de una manera clandestina y trabajando en una de las instituciones más odiadas por el magonismo, las tiendas de raya. Porque además, por su misma preparación, pues los jefes mineros ahí, dicen, no, pues a le damos una buena actividad, o sea, no vamos a mandar al tiro, no vamos a mandar ahí al pico y pala, ¿no? Sí, primero trabajó en teléfonos, en telégrafos, perdón, y luego ahí, ¿verdad? Inclusive cuando llega el telegrama de Luis Torres pidiendo su aprehensión, el jefe de correos era amigo de él, además era hermano masón, y le avisa. Le dice, ¿sabes qué? Ya acaba ya este telegrama, tienes que salir huyendo en este momento. Porque lo tengo que entregar. Fíjense qué cosa, ¿no? El presidente municipal, que ha sido muy vilipendiado, ¿no?, por su actuación, Filiberto Fragoso, le dio dinero a Fernando Palomares para que huyera.
Pero le dijo, en ese momento tienes que irte, ni siquiera vayas a tu casa ya. Ni a recoger una muda. Nada. Entonces él aborda un tren carguero y se va a Estados Unidos y se integra otra vez al movimiento allá. Va a ser uno de los principales promotores del movimiento de 1908. Por eso le pongo historia de una persecución, yo porque le van a... resulta que él manda una carta de Nogales, del Batamotal aquí en Guaymas, informándole a Flores Magón de sus trabajos, y esa carta es interceptada por la autoridad de Estados Unidos y es entregada a Relaciones Exteriores de México. Entonces ahí se enteran de que Fernando Palomares anda haciendo trabajos revolucionarios. Entonces se mandan telegramas a todos los municipios, a todos los pueblitos, ¿verdad? Y otros piden su filiación, su fotografía. Se le da una persecución, pero terrible, ¿no? Feroz. Y fíjese qué curioso, resulta que lo agarraron ahí en Guaymas, que por vagancia. Y lo metieron a la cárcel, y resulta que él traía unos papeles muy comprometedores en las piernas, distribuidos en las piernas, así, ¿no? Y cuando lo meten a la celda, se los come. Porque era el nombramiento, ¿no?, de delegado especial que le daba el PLM y algunos otros documentos, y dijo, ¿saben qué? De aquí ya me voy hasta San Juan de Lugo, dijo Palomares, ¿no? Y resulta que cuando lo mandan llamar el juez, se da cuenta de que, dice él mismo, esto era un juego de niños. O sea, se ve que el juez no tenía la capacidad y no sabía, inclusive traía un anillo de oro, Fernando, y se lo regala para salir, ¿no? Y resulta que cuando sale se encuentra con una cananea y le dijo, Fernando, te andan buscando por todos los lugares. Entonces sale él huyendo para Ome, de ahí estaba su familia. Cuando llega a Ome, ya su familia había sido torturada por el ejército para que se les dijeran dónde estaban. Los inicios de la guerra sucia, prácticamente. Entonces Fernando, pues muy enojado, se va a la Ciudad de México en 1908, y el 16 de septiembre, cuando Porfirio Díaz está dando el grito de independencia, él le dispara. Fernando Palomares. Sí, Fernando Palomares, pues sabemos que no le dio el tiro, y sale huyendo, va a hacer algún trabajo en Jalisco, en Colima, etcétera, y luego se integra otra vez al movimiento, y ahora le toca mandarlo como espía también a Mexicali, al valle, ¿no?, de Mexicali, porque la intención de ellos ahora era tomar en 1911 California, que finalmente lo tomaron por 6 meses. Y Fernando Palomares pues va a ser uno de los principales ahí, ¿no? Hasta proclamaron la República Socialista, ¿verdad? Proclamaron una por 6 meses. Por ahí, 6 meses. Y Fernando pues va a ser ahí, ¿no?, otra vez uno de los protagonistas. Y nunca va a dejar de luchar. En 1913 también, junto con su esposa Basilisa Franco, tratan de internarse a México, son aprendidos y mandados a Leavenworth, ¿no?, que era un fuerte militar. Total que Fernando Palomares fue una persona muy congruente toda su vida. En 1949 un auto lo atropella, y en el 51 muere en Los Ángeles, California. Haciendo lo mismo, la propaganda revolucionaria. Lo mismo que había hecho toda la vida, ser propagandista, ¿no? Vendía revistas anarquistas, socialistas, libros, intercambios con otros países, con otras organizaciones, ¿no? Muy interesante la vida. Muy interesante. Hasta para una película. Por ahí hay planes de un documental, ya escuchaste por ahí. Ya ves que el equipo de Confieso que el Hijo está creciendo y se está nutriendo. Bueno, se dan una idea, pues, de por qué pedimos aquí que el maestro nos esté visitando todos los viernes al filo de las 7:30, porque imagínense, nada más con esta probadita. Miren, para concluir, les voy a leer el índice, ¿sí? Y luego le voy a pedir una conclusión al maestro, una conclusión inicial para ya retomar tú. Empezamos con el primero, y si te parece el próximo viernes hablamos del más reciente, que ¿no? Sonora en regeneración, ¿sí? Y luego vemos los otros que están intermedios, del 2 al 7, por decirlo así. ¿Te parece? Claro que en sucesivos programas. Fíjense, para que se den una idea, yo no sé, creo que ya no va a estar a la venta Yo tengo el privilegio de tener 2 ejemplares en la biblioteca, ¿sí? Tengo 2 ejemplares, hoy los vio el maestro. Yo tengo uno. Nada más tiene uno. Entonces, ya no lo van a encontrar, pero en las bibliotecas están, ¿sí? Sí, en las bibliotecas están, bueno, hasta en Harvard está este libro. Hasta en Harvard está. En muchas bibliotecas. En muchas bibliotecas, ¿no? Sí. Fíjense, más para que se den una idea, ¿sí? El magonismo, antecedentes del PLM en Estados Unidos, de Arizona a Sonora, y el concepto de revolución del Partido Liberal Mexicano, ¿sí? El programa del Partido Liberal, programa, ¿no? Programa.
de 1906. Sí, claro. Era muy alabado y además sirvió de base para algunos artículos. Íntegramente Se va a la Constitución, que la vamos a festejar el día 5 de febrero. Así es. Pero los Flores Magón decían, no, dice, es un tibio programa reformista. Es un libraco. Es un libraco. Sí, y ve el impacto que tuvo, pero bueno, porque ellos era simplemente era como para... Sí, por ejemplo, en los primeros periódicos ellos llamaban a la protesta pacífica, cívica, ¿no? Y se va transformando hasta que se convierte pues en una cuestión revolucionaria. En un llamamiento de la revolución armada, sí. Armada, ¿no? Luego el capítulo 2, el PLM en Sonora, del 6 al 8, ¿sí? El grupo Douglas, los militantes de Sonora, Cananea, 1908. El capítulo 3, Fernando Palomares, un indio mayo en las filas magonistas. El proyecto mexicano de colonización, el socialismo utópico en Sinaloa. Bueno, crear un Topolobampo y ahí está. Esta conexión con la Baja, prácticamente. Un niño mayo en la comunidad, sus últimos años. Fernando Palomares en Sonora, 1908, historia de una persecución. Y luego viene Javier Buitimea. Así nos hace una probadita Javier Buitimea el próximo viernes, claro, aparte de ver el otro libro. Un indio yaqui en las filas liberales. Los yaquis y el PLM. Javier Buitimea, delegado del PLM en Sonora. La detención, cacería de liberales. Nada más, maestro, luego sé que Javier Buitimea fue el que enarboló la bandera en Cananea, la bandera que decía 8 pesos 5 pesos 8 horas. Javier Buitimea. Javier Buitimea, sí. Y luego termina con las autoridades de Sonora y Arizona en la persecución de todos. En el trabajo que hacían los cónsules, ¿no? En contra de los... Sí, no, para que se den una idea de la joya que tenemos aquí y a su creador, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. ¿Con qué concluyes el día de hoy, maestro? Pues yo concluyo que va a sonar así pero concluyo en que todos debemos de otra vez retomar las lecturas de Flores Magón. Debemos de acercarnos a su literatura, a su periódico, inclusive hace poquito, no sé si supo, maestro, que sacaron un facsímil de la primera parte, ¿no? Sí. de Regeneración. De Regeneración. Entonces, pues qué bueno, ¿verdad? Yo concluiría con eso, que hay que retornar a la lectura de la obra de Flores Magón. Y nutrirnos. De nuestra propia historia. Porque tiene mucha vigencia, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Tomamos el separador, lo colocamos y nos vamos a, pues, Dakars con Drive, ¿sí? De hecho, dime. ¿Qué no le iba a regalar ese? Bueno, nos está dejando el maestro Sonora en Regeneración, que es su más reciente libro. Pues regresando, ahorita que platiquemos con Edna, a ver cómo le hacemos para obsequiarlo, al público, obsequiarlo hoy, al público, para que lo vayan leyendo, porque el público soy yo. El público soy aquí el doctor, que también es un enamorado de la historia, aquí el doctor, el doctor Santillana. Submarine. ¿Ya lo viste? Sí, claro. Bueno, buen trabajo, claro que sí. Y para que les vayan dando su probadita, para que el próximo viernes el maestro va a hablar de que es su más reciente, ¿sí? Y luego vamos a los del medio, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias. Te invito a que escuchemos a Dakars con Drive. De hecho, su vocalista falleció recientemente, que creo que el año pasado, o sea, murió hace poco, de Dakar, uno de los grupos pues muy importantes del siglo pasado del rock and roll. Y vamos a escuchar Drive. Conducir. Enseguida volvemos. Muy bien. Hoy se van a volver los viernes socialistas, maestro.